Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes en pantalla la revista La Atalaya, edición de estudio, de febrero de 2017. Acá la Watchtower trata un asunto titulado ¿Quién dirige hoy al pueblo de Dios? Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes. Quiero, para no leer todo esto, para que no resulte tedioso y aburrido, quiero recordarles que el término cuerpo gobernante no existe en la Biblia. Es un término que acuñó la Watchtower a partir de los años 40 más o menos. Pero que sea una palabra que esté en la Biblia, cuerpo gobernante, no señor. La Watchtower dice que esta obra no es del hombre. Bueno, eso es lo que decía Russell. Sin embargo, todos sus libros acabaron en la basura. Por eso se reinventaron nuevamente, diciendo pues, como dice acá en el párrafo 10, en 1919, 3 años después de la muerte de Russell, Jesús nombró al esclavo fiel y discreto. ¿Para qué? Para darles a sus domésticos alimento al tiempo apropiado. Mateo 24:45. Aquí tenemos que entender entonces que la Watchtower se reinventa. En 1919, después de la muerte de Russell, dice que Jesús escogió a su esclavo para darle alimento a su debido tiempo. Mi pregunta pues, es la siguiente: ¿qué estuvo haciendo Russell pues antes de su muerte? Digamos, durante la etapa de Russell, desde 1879 a 1916 en que murió. ¿Acaso no estuvo dando el alimento correcto al tiempo apropiado? No, pues, porque Jesús no lo había escogido a él para dar alimento al tiempo apropiado. Entonces lo que Russell publicó fueron alimentos de Russell a tiempo inapropiado. Y no eran alimentos de Jesucristo, porque Jesucristo supuestamente no escogió a Russell, sino a este esclavo que estaba en Betel en 1919. Y recién a estos los escogió para que recién dieran el alimento a los domésticos, el alimento apropiado y al tiempo apropiado, ¿no? Es recién en 1919 que Jesús nomina a su esclavo discreto. Quiere decir entonces que la Watchtower se distancia de Russell, no considera que Jesús lo utilizó a él para dar el alimento correcto a su debido tiempo, y que fueron alimentos de hombres, no fue alimento de Jesucristo, puesto que no lo estaba utilizando a él, a Russell, y que recién, pues como digo, en 1919 Jesús se anima a escoger al esclavo de la Watchtower, que estaba vigente en 1919, vivos. Entonces todo lo que publicó Russell en sus estudios de la escritura fueron alimentos de él solo, no eran alimentos de Dios ni alimentos de Jesucristo, puesto que todavía Jesús no había escogido a su esclavo para que le dé el alimento a su tiempo. Es por eso que todos los libros de Russell acabaron en la basura y hoy no se creen. Están en el museo de la Watchtower ahí como alimentos del pasado, que si uno pretendiera retomarlos, lo expulsarían por apóstata. Es por eso que la Watchtower, después que vio que Russell estaba envuelto en la piramidología, en el sionismo y doctrinas que la Watchtower ahora detesta, que considera que es de la adoración falsa, tanto el sionismo como la piramidología, la Watchtower se distancia de Russell y dice: este hombre no era el escogido por Jesucristo, no lo usó Jesús para que dé el alimento al tiempo apropiado, no fue el hombre que dio los alimentos correctos, y por eso nos hemos visto obligados a descartarlo, descartar sus libros, rechazar sus doctrinas e reinventarnos. Nos vamos a reinventar, recrear nuevamente con una nueva Watchtower a partir de 1919, con Rutherford como presidente, como cabeza de ese esclavo discreto, y empezar recién a dar alimento de Jesucristo, porque supuestamente ha cogido a este esclavo fiel y discreto de la Watchtower en 1919, para que este grupo se dedique a dar el alimento correcto, apropiado, para alimentar a los domésticos. Y esa es la idea de esto. La Watchtower se reinventa a partir de 1919 con Rutherford, casi apenas 2 años en el poder, para él ser la cabeza de ese esclavo fiel y discreto, que al final de cuentas fue un cuento chino, porque todos los libros que se publicaron durante su presidencia llevan el nombre de él.
tanto los folletos como los más de 25 libros que publicó durante su vida, durante sus 25 años de gobierno de la sociedad. Nunca existió un esclavo fiel y discreto a partir del 19 para dar el alimento correcto como una clase colectiva, sino que fue el señor Rutherford, y prueba de ello es de todos los libros que existen hoy en la sociedad Watchtower de la época de 1917 a 1942, llevan el nombre interno de escrito por el señor Joseph Franklin Rutherford. En realidad, la selección de esclavo colectivo como una clase compuesta de ungidos en 1919 para adelante para dar el alimento correcto es una mentira, es un mito. Vuelvo a repetir, solo basta revisar los 25 libros que escribió a título personal el señor Rutherford desde 1917 hasta 1942, en que murió. Todos llevan su nombre dentro, así como los más de 80 folletos que él escribió a título personal. Y eso demuestra de sobra que el único esclavo fiel y discreto a partir de 1919 fue el señor Joseph Franklin Rutherford, como lo fue también en su oportunidad el señor Charles Taze Russell, cuyos estudios en las escrituras llevan su nombre dentro. Nunca existió una clase colectiva de esclavos y discretos para el evento a su debido tiempo, porque si hubiera sido así, los libros de la sociedad, desde la fundación de esta, hubieran llevado el nombre del esclavo colectivo ungido del esclavo fiel y discreto. Y no es así, sino que esos libros llevan el nombre de un solo autor, tanto de Charles Taze Russell hasta 1916 y de señor Rutherford desde 1917 a 1942. Todo esto es un cuento chino, que Jesús escogió a un esclavo fiel y discreto, una clase colectiva de cristianos ungidos. Es una mentira, porque las evidencias indiscutibles muestran que solamente hubo un esclavo fiel y discreto en la época de Russell y un esclavo fiel y discreto en la era de la presidencia de Rutherford, que fueron sus presidentes. Ellos eran los únicos que daban el evento espiritual y publicaban sus libros a título personal. Entonces, este es un cuento chino, que Jesús escogió una clase colectiva de esclavos discretos, de cristianos ungidos, para que den conjunto el evento a su debido tiempo. Es una mentira, una grotesca mentira, y ya lo he demostrado con lo que le acabo de decir a ustedes. Ahora sigamos analizando más adelante lo que dice acá. Ahora leamos lo que dice la sociedad Watchtower. En el párrafo 12 acá dice: puesto que el cuerpo gobernante no es infalible ni actúa por inspiración divina, ¿qué preguntas surgen? Dice: el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible. Por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Dice, de hecho, el índice de las publicaciones de la Watchtower contiene en la entrada aclaración de creencias, donde aparece una lista de cambios en nuestra manera de entender las escrituras desde 1870. Desde luego, Jesús no dijo que el esclavo fiel produciría alimento espiritual perfecto. Por lo tanto, ¿cómo podemos responder a su pregunta sobre quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto? Mucho cuidado con lo que acaba de decir la Watchtower. Está diciendo que Jesús no dijo que el esclavo fiel produciría alimento espiritual perfecto. ¿Produciría alimento espiritual el esclavo? ¿Ese es el encargo que Jesús les dio al esclavo en 1919 para que produzcan alimento espiritual? ¡No! Esto es mentira. No manipulen, no engañen. Jesús dijo otra cosa muy diferente, señores. Y dijo, aquí lo tenemos, vamos a ponerlo. Mateo 24:45 dice: ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre los domésticos o sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? O sea, Jesús no nombró al esclavo para que prepare el alimento espiritual, sino nombró al esclavo para darle su alimento preparado por Jesús, ya preparado. Pero la Watchtower trata de trastocar las escrituras para decir que nombró a su esclavo
para que ellos se encargaran de preparar el alimento espiritual. No, Señor. El texto bíblico dice, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre su doméstico para darle su alimento al tiempo apropiado? No dice para que ellos preparen el alimento espiritual a tiempo apropiado, no, para darles servidito, ya humeante, listo para digerirse, para que lo digieran, se alimenten los domésticos. Este es un detalle que la Watchtower pues trata de engañar y sorprender a los hijos de Jehová, diciendo que el esclavo está encargado de preparar el alimento espiritual. No, Señor. Jesús no los nominó para que ellos preparen el alimento espiritual, sino para que ellos lo publiquen, porque Jesús se los iba a dar a su tiempo apropiado. Darles no es igual a preparar. ¿Qué pruebas tenemos de que el cuerpo gobernante es este esclavo? Bueno, antes de seguir para adelante, aquí vemos una contradicción, amigos. Yo siempre he dicho que este esclavo fiel discreto, estos tipos del cuerpo gobernante, son gente con un IQ muy bajo, porque acá detecto una contradicción tremenda. ¿Qué interesa, señores? Fíjense, este es mi razonamiento. ¿Qué interesa si el cuerpo gobernante no es infalible ni actúa por inspiración divina? Si se supone que, como ellos han declarado, Jesús ya había escogido a estos señores, o los había escogido a ellos, para darles Jesús el alimento a su debido tiempo. Entonces, si el esclavo se equivoca y no están guiados por inspiración divina y tienen limitaciones humanas, y es el Espíritu Santo que los guía, y la forma que Jesús se comunica para darles el método oportuno. ¿Qué interesa si ellos se equivocan o si son imperfectos, si son humanos imperfectos, que tienen limitaciones humanas, que no están inspirados? ¿Qué interesa eso si al fin y al cabo ellos solamente van a recibir el alimento de Jesucristo a su debido tiempo para que lo publiquen? ¿De qué se preocupa el cuerpo gobernante de no ser infalible si son solo su canal? Que no actúe por inspiración divina y que estén dirigidos por Jesús, iluminados por el Espíritu Santo o por ángeles, como dice la Watchtower ahora, que son ángeles que están guiándolos a ellos o transmitiendo las verdades de Jesucristo. Pues seguramente Jesús usa a los ángeles para darle al esclavo el alimento de Jesús a su debido tiempo. Entonces, ¿qué interesa? Mi razonamiento es este. ¿Qué interesa que ellos sean falibles? Es decir, ¿qué interesa que si ellos se equivocan, que no son perfectos, que tienen limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios? ¿Qué interesa si ellos se van a limitar solamente a recibir el alimento espiritual, ya sea por el Espíritu Santo, como dicen ellos, que están dirigidos por el Espíritu Santo, o son los ángeles que se encargan de ir a Betel a entregarles el alimento de Jesucristo, que quiere que publiquen en la revista de la Atalaya para alimentar a los domésticos? Si ese alimento de Jesucristo es un alimento perfecto, no puede ser la mentira, ni puede cambiar con el tiempo, porque son alimentos de Jesucristo que Jehová le ha dado a él, y Jehová es un Dios que no cambia. Malaquías 3:6 dice que Jehová es un Dios que no cambia, y Juan 14:6 dice que Jesús es la verdad, el camino, la vida. Si Jesús es la verdad y se ha comunicado con su esclavo para que publique los alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, ya sea que haya sido transmitida por ángeles o por el Espíritu Santo, como ellos alegan, ¿qué interesa? ¿Qué interesa si el cuerpo gobernante tiene limitaciones humanas? ¿Qué interesa que ellos no estén inspirados por Dios? ¿Qué interesa que ellos den puntos de vista personales equivocados porque no son infalibles y porque no están inspirados por Dios? Que se pueden equivocar, dice acá. Dice, por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales. Mi pregunta es la siguiente: si el alimento es realmente de Jesucristo, tal como la Watchtower afirma que Jesús escogió a su esclavo 19 para darle el alimento a su debido tiempo, entonces no puede haber error doctrinal, porque Jesús no puede mentir, porque el alimento que Jesús da es de su Padre Jehová, y Jehová es la verdad. Salmo 31:5 dice que Dios es un Dios de verdad, que no cambia. Malaquías 3:6, Jehová es un Dios que no cambia. Entonces,
¿Por qué las luces de la Watchtower o los alimentos espirituales de la Watchtower, sus doctrinas cambian? Si realmente Jesús los ha escogido en 19 para darles el alimento espiritual oportuno, como la verdad. Por eso ellos se hacen llamar la verdad, somos la verdad. Entonces, si Jesús le va a dar el alimento al esclavo, a partir de 19, que fue la fecha en que los escogió para dar ese alimento paulatinamente, oportunamente, como la verdad, ¿qué interesa si ellos son imperfectos, que tienen limitaciones humanas, que son no están inspirados por Dios, que también tienen derecho a equivocarse porque son humanos y se equivocan en temas doctrinales y cuestiones de organización? ¿Qué interesa? Si ellos solamente se van a limitar a lo que los ángeles le van a dar como información, que viene de Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo, o se lo está dando a través del Espíritu Santo, como ellos alegan. Entonces el alimento espiritual oportuno debe ser perfecto, porque si no dejaría a Jesús y a Jehová como un par de mentirosos, que dan alimentos falsos que tienen que cambiarse después. Dejaría a Jehová y Jesucristo como un par de limitados que no saben la verdad definitiva, que necesitan luces más brillantes ellos mismos para luego transmitírselos al esclavo. Eso es imposible, porque Dios es un Dios omnisapiente, sabe todo. Entonces lo que da como alimento a su Hijo Jesucristo para que se lo dé a su esclavo tiene que ser la verdad, no puede ser alimento chatarra con fecha de expiración. Pero como los alimentos no son de Jesucristo, porque eso es una mentira que sean alimentos de Jesucristo, que se lo está dando al esclavo, y resultan alimentos falsos cambiantes, la Watchtower dice que el cuerpo gobernante puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización, porque son sus propios puntos de vista, pues. Entonces la Watchtower está reconociendo que los que ellos publican son alimentos de hombres que no son infalibles, que se pueden equivocar en temas doctrinales y cuestiones de organización. Entonces mi reflexión es, ¿por qué ellos tienen que equivocarse en temas doctrinales si ellos reciben todo de Jesucristo ya masticado, servido, listo para digerirse? ¿Qué tienen ellos que pensar, que analizar, que equivocarse? Si supone que ellos no tienen nada que pensar, se supone que ellos solamente deben limitarse en publicar lo que Jesús les ha dado por el Espíritu Santo o por medio de ángeles, para que publiquen el esta de Atalaya como alimento verdadero de Jesucristo a su debido tiempo. Pero como eso no ocurre así, es decir, los alimentos resultan falsos, se paran cambiando, sobre todo aquellos que se han cambiado a partir de 2012 a la fecha, la Watchtower no le queda otra cosa que decir que bueno, el cuerpo gobernante no es infalible y que puede equivocarse en temas doctrinales. Ellos no tienen nada que equivocarse, porque ellos no tienen nada que pensar y nada que poner su punto de vista, porque ellos lo único que tienen que limitarse es poner los alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, como el canal de Dios. Entonces, como estos alimentos resultan equivocados y se tienen que tirar a la basura, la Watchtower debe reconocer pues que son los puntos de vista del cuerpo gobernante, y que por esa razón ellos tienen limitaciones humanas, dicen que ellos no son infalibles, que no están inspirados por Dios, entonces son alimentos de ellos, y por eso resultan equivocados, descartables, alimentos chatarra con fecha de expiración. Entonces, ¿qué se concluye? Que lo que la Watchtower dijo, que en 1919 Jesús escogió un esclavo para darles el alimento oportuno, es una mentira, porque si fuera así, sus alimentos serían intachables, inequívocos, definitivos, incambiables. Eso quiero que entiendan. ¿Quién se puede tragar este artículo tan imbécil que escriben estos tarados mentales? Hay que analizar con la cabeza, amigos. Esta organización es falsa, porque se demuestra que los alimentos que van publicando como alimentos de Jesucristo en su debido tiempo estaban equivocados, errados. Y la Watchtower no sabe cómo explicar que Jesús se haya equivocado en darles un alimento falso de su padre Jehová. Entonces tiene que reconocer que el esclavo no está inspirado por Dios, que no es infalible, que no tuvo por inspiración divina y que tiene limitaciones humanas y que pueden cambiarse porque ellos son imperfectos. Entonces quiere decir que han sido puntos de vista de hombres y no de Jesucristo a su debido tiempo. Son sus puntos de vista de estos imbéciles que han hecho creer que Jesús los ha escogido a ellos para darles alimento en forma oportuna, para que lo publiquen en la Atalaya, para alimentar a los domésticos. Y resultan que fueron alimentos chatarra con fecha de expiración. Y la Watchtower, como sabe explicar cómo Jesús puede dar un alimento falso cambiante de su padre Jehová, lo único que le queda es decir que son nuestros puntos de vista que pueden equivocarse porque no somos infalibles. Y tampoco porque estamos inspirados por Dios, y tampoco porque estamos por la guía del Espíritu Santo, y tampoco los alimentan los ángeles, porque si fuera así, todo sería perfecto, todo sería incólume, intachable. Entonces vemos una contradicción. ¿Por qué el cuerpo gobernante tendría que pensar y equivocarse en temas doctrinales si las doctrinas las piensa Jesús?
y se las da servidito a su esclavo por medio del Espíritu Santo para que lo publique, nada más. ¿Por qué tiene que equivocarse en temas doctrinales el esclavo si el esclavo no tiene que pensar nada? Se supone que es Jesús que se lo ha entregado ya, masticado, preparado, elaborado, para que se publique directamente en la revista Atalaya, y que debería ser un alimento inequívoco. Pero como resulta equivocado los elementos de Jesucristo a su debido tiempo, la UAS debe reconocer que son los puntos de vista del esclavo de estos hombres que se equivocan, dice. Que ellos se equivocan también en temas doctrinales. Entonces, ¿cómo podemos confiar que lo que se está publicando en las revistas y libros sean confiables, que sean intachables, inequívocos? ¿Cómo podemos confiar? No podemos confiar, pues, porque la UAS reconoce que el cuerpo gobernante es el que piensa, da su punto de vista, analizan, estudian y forman las doctrinas. Y resultan que se equivocan porque no están inspirados por Dios, ni están comunicados por ángeles, ni nada por el estilo. Y lo reconoce acá, para explicar el por qué cambian de doctrinas, porque no son infalibles ellos, se equivocan. Entonces, queridos amigos de Jehová, no se puede creer en lo que la UAS publica en sus revistas y libros, porque, como dice la UAS, el esclavo no es infalible ni actúa por inspiración divina. Entonces publican sus propios puntos de vista que podrían estar equivocados y que requieren más adelante hacerse ajustes a esos entendimientos con la excusa de una nueva luz brillante para dar una aclaración o descartar lo que se dijo anteriormente para dar otro nuevo punto de vista, y así se la pasan toda la vida como un círculo vicioso eterno que nunca acaba. Entonces, esto es para meditar lo ridículo que se publica en un solo artículo, diciendo que Jesús escogió su esclavo y su para darle Jesús, el elemento de su Padre Jehová, al esclavo feliz Cristo en 1919, para que se lo dé a los domésticos, para que los alimente con alimento nutritivo, que se sirve en la mesa de Dios y no en mesa de demonios. Pero con el tiempo resulta que esos alimentos fueron falsos, hay que tirarlos a la basura. Entonces, como el esclavo no sabe cómo explicar que los alimentos que Jesucristo a su debido tiempo caben en la basura, lo único que le queda decir es, bueno, nosotros nos podemos equivocar en temas doctrinales también, pues, porque nosotros son nuestro punto de vista. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Son punto de vista de esclavo o son los alimentos de Jesucristo a su debido tiempo que se lo da por medio de ángeles o por medio del Espíritu Santo? Entonces es un cuento chino, ¿se dan cuenta? Fíjense ustedes nomás todos los cambios que han habido en la UAS a partir de 2012 a la fecha, del 2012, en que se cambió todos los conceptos de esclavo y discreto, de los tipos, antitipos, y en fin, tendría que enumerar un montón de cosas que han tirado a la basura. O quién es Gog de Magog, lo que enseñó por décadas, como de verdad, por años, se ha tirado a la basura, señores. Entonces la UAS, como no sabe cómo explicar esos cambios drásticos, dramáticos de su doctrina, tiene que reconocer pues que el cuerpo gobernante no es infalible ni actúa por inspiración divina. Es decir, son sus propios de vista personales que pueden ser tan buenos o tan malos como los míos. No son mejores que los míos porque tampoco estoy inspirado por Dios. La UAS no está inspirado por Dios, ni es infalible. Entonces mis opiniones son tan o mejores o quizás peores que el esclavo Cristo, pero estamos en igual condición. Ustedes no pueden seguir a esta gente y sus enseñanzas porque son enseñanzas de hombres. Y este cuento chino de que Jesús escogió a un esclavo de 19 para darle esperar a su debido tiempo es un mito. Porque si fuera cierto eso, los alimentos de la UAS no podrían cambiarse nunca, porque son alimentos sagrados que dio Jesucristo de su Padre Jehová, que no puede mentir. Entiéndalo bien, métaselo en la cabeza. Esta organización es ultra falsa. Ya he subido varios videos con respecto a este asunto, de que el esclavo ha reconocido que ellos no están inspirados por Dios, que son sus propios puntos de vista, lo que se publica en la revista de Atalaya, que puede estar errados o necesitan más adelante hacer una nueva aclaración con una nueva luz más brillante. Y eso se resume en las enseñanzas de la UAS en alimentos de hombres no inspirados por Dios. Y si no están inspirados por Dios, uno puede rechazarlos. Porque rechazar alimentos de hombres no es rechazar alimentos de Jehová Dios, y uno no puede ser un apóstata de Jehová, entiéndanlo. Podemos ser apóstatas de 8 sinvergüenzas, babosos, tarados, que dan sus propios puntos de vista que pueden ser igual, mejores o peores que los míos. Pero no me pueden a mí expulsar por apóstata de Jehová Dios cuando ellos sí reconocen que ellos son falibles, que ellos se equivocan en temas doctrinales. Y que no es de Jehová Dios, pues, porque Dios no se puede equivocar en temas doctrinales. Y menos que le dé a Jesucristo doctrinas que tengan que cambiarse después. Y esa es mi reflexión. Piensa, amigo de Jehová, con la cabeza. Use la cabezota que Dios le ha dado. No le hago el cerebro para que lo tenga de adorno, o para llevar pelos, o llevar sombreros, sino para que piense que estos son unos sinvergüenzas que dan su propio punto de vista y con muchas limitaciones humanas, porque ninguno de estos sujetos del cuerpo gobernante tiene estudios superiores ni jamás pasó por la universidad para estudiar una profesión
y sobre todo en este caso teología, ser teólogos que hayan estudiado una licenciatura en teología por lo menos, no tienen nada, son gente ignorante, y vemos en este artículo, esta atalaya, una contradicción en el mismo artículo. Nos dicen que Jesús escogió un esclavo 19 para dar alimentos a su debido tiempo, y son alimentos de Jesús, verdaderos, de su Padre Jehová. Y luego nos dicen pues que no, que el esclavo fiel discreto o cuerpo gobernante no está esperado por Dios, que tienen limitaciones humanas, que no son infalibles, que pueden equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. O sea, están llenos de equivocaciones. Entonces, ¿por qué me expulsan a mí de apóstata contra Jehová Dios de los alimentos de este esclavo que tiene limitaciones humanas, que no están inspirados por Dios? Entonces, en todo caso, soy apóstata de 8 sujetos que se hacen llamar como el esclavo fiel y discreto, que no son alimentos de Jehová. Yo no estoy apostatando contra los alimentos de Jehová Dios, sino con los alimentos de este esclavo fiel y discreto, que son alimentos de hombres, sus propios puntos de vista. Yo puedo discrepar de puntos de vista de hombres. No creo lo que ustedes están enseñando, porque son sus propios puntos de vista de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, no inspirados por Dios. Entonces, ¿por qué la UAS expulsa a sus detractores que no quieren aceptar las doctrinas del esclavo, si estos han reconocido que son sus propios puntos de vista y que ellos no están inspirados por Dios, que son alimentos de hombres con limitaciones humanas y que son falibles, es decir, que se pueden equivocar? Entonces no hay justificación para que a un testigo de Jehová que rechaza las enseñanzas del esclavo publicadas en la revista La Atalaya, lo puedan expulsar por apóstata de Jehová, porque son alimentos de hombres, son sus propios puntos de vista, como ellos han reconocido que pueden equivocarse. Esa es mi reflexión. Sin embargo, vemos a un montón de babosos testigos de Jehová que entran a Fuerza Armada Soriana a llamarnos apóstatas. Sí, somos apóstatas de las enseñanzas de 8 sujetos que han reconocido en esta atalaya que vemos en pantalla, última de febrero de 2017, que ellos se equivocan en temas doctrinales. Lo hemos leído perfectamente, porque no están inspirados por Dios, tales como si fueron los escritos del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, que fueron inspirados por Dios y que no cambian. Pero la Watchtower sí cambia su doctrina, porque son los puntos de vista emanados de la limitación mental que tiene este cuerpo gobernante, que después, al hacer una revisión posterior, obtienen otra nueva conclusión, otro nuevo punto de vista que entra en vigor como doctrina nueva, luz, como una nueva luz más brillante. Y así eternamente comienzan a cambiar sus doctrinas y es de nunca acabar. Por eso, amigo, te dije, lo que usted cree ahora es una verdad en tránsito hasta nuevo aviso. No lo predique como definitivo. No diga que es la verdad, porque mañana va a ser cambiada esa doctrina por otra diferente, que va a dejar la verdad que enseña usted hoy en la mentira del pasado. Espero que lo haya entendido en su cabezota. Les agradezco mucho por su atención y les pido que reflexionen y no se dejen manipular por estos 8 sujetos sinvergüenzas, totalmente ignorantes en materia de teología, porque nunca fueron a una universidad o a un centro educativo, a una escuela de teología reconocida, para que estudien teología por lo menos 5 años antes de dársela de maestros, sin jamás haber sido alumnos. Pero el cuerpo gobernante se da de maestros cuando ellos jamás han sido alumnos. Y esa es la triste realidad de esta organización, que tiene profesores que nunca fueron alumnos y se dan de grandes peritos en la Biblia. Lo único que muestra es que son unos analfabestias en materia teológica. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.